Bueno, estuvimos mirando Apocalipsis capítulo 2 y comenzamos en el versículo 18 y nuestro Señor dice allí: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, : yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, y paramos ahí, porque nos fuimos a mirar la Jezabel que se encuentra en el Antiguo Testamento y que por algo el Señor utiliza ese nombre para identificar a esta mujer en Tiatira, sea que realmente la de Tiatira hace 2000 años se llamara así, o tal vez fuese un sobrenombre. Entonces estamos mirando lo que la Jezabel del Antiguo Testamento desplegó en su accionar por ser la esposa de Acab, el hijo de Omri, y Acab, siendo rey de Israel, pues se casó con ella, y vimos la forma en la que una mujer puede gobernar a su marido y él dejarse gobernar por ella, lo cual lo convierte a él en un pusilánime, anulado espiritualmente, que no cumple el papel que Dios le encomendó de ser el protector, el líder, quien guía su casa. Cuando un hombre, y ese era nuestro énfasis, abandona esa posición, pone en un grave peligro, en este caso, como lo hizo Acab, a su mujer, porque entonces ella, sea de buena fe o de mala fe, como el caso de Jezabel, va a tener que tomar una serie de decisiones en su casa que le corresponderían al hombre, y no es porque a ella no le asista la sabiduría para hacerlo, sino que por el diseño de Dios le corresponde al hombre hacerlo y no a ella. Ella tiene otras funciones iguales de importantes delante de Dios. Ya trasladándolo al Nuevo Testamento, lo miramos en 1 Corintios capítulo 11, cómo Dios determinó que la cosa fuera así. Allí en el capítulo 11 no se habla solamente de la cena del Señor y todas esas cosas, sino que el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos enseña que Dios Padre es la cabeza de Cristo. Y al aceptar ese orden, el Señor Jesús no dejó de ser Dios. Pero en el organigrama, el Padre es la cabeza de Cristo, y luego dice, y Cristo es la cabeza del hombre. Y luego dice, y el hombre, la de la mujer. Entonces, en ese orden de ideas, hay principios que nosotros podemos, a pesar de que estemos en un libro como Apocalipsis, traer para que alimenten nuestra vida cristiana diaria en cosas tan sencillas como la casa. Sí. Veamos en qué terminó esta historia de Jezabel y Acab en el Antiguo Testamento. Recuerden que lo dejamos a Acab tomando posesión del viñedo, de la tierra de Nabot, y como si nada hubiera pasado, como si no hubiese habido un asesinato, si Jezabel no fuera una usurpadora de funciones. No, el asunto no se quedó ahí. Pudo pasar para los hombres, pero no para Dios.
Dice la Escritura en Primero de Reyes 21:19 que Dios le habla, y como está haciendo una semblanza, pues le haría bien leerse toda la historia en casa. Que Dios le dice a Elías: dile que así dice el Señor, no has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad. Ahora, el asunto acá es que uno pensaría, tremendo reclamo el que Dios le hace a Jezabel. No fue a Jezabel, se la hizo a Acab. Sin embargo, ¿quién asesinó a Nabot? Jezabel. ¿Quién le robó el viñedo? Jezabel. ¿A quién le hacen el reclamo? Al marido. Dios le manda a decir acerca de eso a Acab. Usted puede encontrar en nuestra subcultura, porque no alcanza a ser cultura religiosa, tradicional, que por lo general no ocurre, gracias a Dios, en esta congregación. Usted puede ver en esta congregación que hay tanto hombres como mujeres, pero la gran mayoría de congregaciones se llenan de damas. Usted puede ir a un servicio religioso y se va a dar cuenta de que eso es así, porque el marido piensa que la mujer es la que reza, que ella es la que lee la Biblia, ya pasando al aspecto evangélico. Y eso es terrible, porque entonces, mientras eso sea así, así seamos personas que nos congregamos en una congregación de sana doctrina, la casa va a estar cojeando. Bueno, dile que así dice el Señor: no has asesinado a un hombre y encima te has adueñado de su propiedad. Y ahora el Señor se dirige y le dice: luego, dile que así también dice el Señor. Qué triste que el Señor, hablándole a uno a través de un profeta como Elías, lo mande a sentenciar, en vez de animarlo o reconocerle o exhortarlo a hacer otras gestas. Dios directamente tiene que ir sobre este rey a través del profeta, y la sentencia es fuerte. Mire lo que le dice: en el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Es una sentencia de muerte para Acab, de parte de Dios. Y en ese caso no hay reversa. Pero también hay para ella, porque al igual que en el jardín, es que miren que la historia se repite. En el jardín, Dios comienza hablando con el hombre, luego habla con la mujer. Aquí, Dios, a través del profeta, habla con el hombre. Luego habla con la mujer. Igualmente hoy en día, año 2023, siempre Dios, en ese orden, llegará a cuadrar cuentas si es que lo necesita hacer. ¿Es posible salir de ahí? Sí, pero eso es materia de otra enseñanza. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, lamerán también tu propia sangre. Y en cuanto a Jezabel, el Señor dice, mire que se ha repetido 3 veces, el Señor dice, el Señor dice, el Señor dice. Esto es serio. Los perros se la comerán junto al muro de Jezreel. Pero si la cosa quedara ahí, si el asunto quedara en Acab y Jezabel, mire que por lo general uno en esta enseñanza siempre piensa en Jezabel. Pocos inclusive saben que Acab se llamaba el marido. Cuando en una casa se presenta esta clase de situación, inconscientemente uno se refiere a esa pareja como fulanita y fulanito. Cuando el orden está correcto, uno dice fulanito y sutanita. Salta a la vista, es interesante eso. En cuanto a Jezabel,
El Señor dice, los perros se la comerán junto al muro de Jezreel, pero miren aquí la situación tan maluca. También a los familiares de Acab que mueran en la ciudad, se los comerán los perros, y los que mueran en el campo, se los comerán las aves del cielo, los hijos. El ejemplo es un fuerte imán que atrae a lo bueno o a lo malo. Y por eso es que en una casa en donde la batuta la lleve la mujer, los hijos hombres de esa casa, cuando se llegan a casar, no buscan una esposa, sino una segunda mamá. Y eso es terrible, porque pasa de generación en generación. Situaciones como estas que ocurran realmente vienen de atrás. Y si luego llegamos a una subcultura religiosa, como les decía ahora, por ejemplo la nuestra, latina, en donde ustedes pueden presenciar las imágenes o ídolos que hacen acerca de la Sagrada Familia, entre comillas, usted podrá encontrar que es una mujer representando a María enorme y con el niño cargado. ¿Quién manda ahí? Inconscientemente, ¿quién manda ahí? ¿Quién está protegiendo ahí? Bueno, entonces miren que esto tiene más de ancho y profundo y de largo que lo que uno piensa que no. Entonces, a la vez, quiero aclarar que no es que el hombre sea cabeza de la mujer porque sí. Vuelvo al ejemplo, porque es que uno muchas veces no las ve estando ahí. El Padre es la cabeza ¿de quién? De Cristo. Pregunto, ¿Cristo se sujetará al Padre? Según los evangelios y lo que hemos leído. Correcto. Por lo tanto, para que Cristo sea la cabeza de un hombre, tiene que ser un hombre que se sujeta a Cristo y a sus enseñanzas. O sea, no estoy hablando que cualquier pelafustán engreído pueda reclamar ese puesto. Estamos hablando de espiritualmente hablando. Y dócilmente Jesús se sujeta al Padre, pues ¿quién no se quiere sujetar al Padre? Desde luego. El hombre a Cristo y una mujer dócilmente se sujetará a un marido que se sujete a Cristo por ser un hombre de Dios. En eso quiero que nos aclaremos bien las cosas, porque no es que es cualquier abusivo que quiera reclamar ese puesto. También los familiares de Acab que mueran en la ciudad se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo se los comerán las aves del cielo. Estoy avanzando a grandes pasos porque no me puedo quedar ahí, aunque quisiera. Tiempo después se presentó una batalla, una guerra. Acab es el rey de Israel, Josafat es el rey de Judá. Josafat se ha casado, tengo entendido, con una hija de Acab, entonces eran parientes ya. Ojalá no me equivoque. De pronto, Danielita, si buscas eso y me reafirmas, por favor. Entonces salen a la guerra. Acab es una mala compañía. Como esta profecía ya pesaba sobre él de todas formas creía que podía escondérsele a Dios y salió para esa guerra. Son dos reyes, Josafat y un rey va a la guerra vestido como rey. El resto son soldados o generales, pero el rey es el rey, allá se distingue. Y resulta que acá se disfraza de soldado raso. Y entonces, ¿a quién le van a tirar los enemigos en la batalla? A Josafat. No salga con gente así. Pero cuando están arreciando contra Josafat, se dan cuenta que él no es el rey, Acab. Y dice la Escritura esto, en medio del fragor de la batalla. Él disfrazadito, nadie lo distingue. Sin embargo, alguien disparó su arco al azar, con Z, ¿cierto? Porque con ese es el asado que vamos a hacer. El azar, así, para donde salga. E hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura.
la versión del 60 dice entre la juntura y el coselete. Es el huequito que le queda acá, pues entre el chaleco y el pantalón. Por ahí se le metió la flecha. El rey le ordenó al que conducía su carro, da la vuelta. Sí. Ah, bueno, emparentó de todas formas, ¿cierto? ¿En qué cita? Segundo de Crónicas 18:1. Gracias, Danielita. El rey le ordenó al que conducía su carro, da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Hasta ahí la herida llevadera. Sin embargo, el problema era que había taco, dice. Todo el día reció la batalla y al rey se le mantuvo de pie en su carro frente a los sirios. Pero la sangre de su herida no dejaba de correr por el piso del carro y esa misma tarde Acab murió. Así que el rey murió y fue llevado a Samaria, donde lo sepultaron. Lavaron el carro en un estanque de Samaria donde se bañaban las prostitutas y los perros lamieron la sangre tal como lo había declarado la palabra del Señor. Impresión. O sea, es asombroso cómo ocurren estas cosas. A Acab lo debe suceder uno de sus hijos. Hay más adelante un conflicto y aparece este hombre llamado Jehú. Dios le había encomendado a Eliseo una tarea. Eliseo es el sucesor de Elías. Y en cierta ocasión, cuando Elías ya iba a ser separado de Eliseo para ser llevado, y Eliseo quedaba como sucesor, cuando Dios sacó a Elías, estoy abusando de mi memoria, Dios sacó a Elías de la cueva donde estaba deprimido, le dijo, levántate que todavía tienes trabajo por hacer. Y una de las cosas que le dijo a Elías era, ungirás a Jehú como rey de Israel, a no sé qué como rey de los sirios, me parece, y como Dios se lo llevó antes, entonces esa labor la cumplió Eliseo, y Eliseo le dijo a Jehú que Jehú iba a ser el rey de Israel, un criado, un soldado cualquiera. Entonces aquí están en este conflicto, y resulta que la historia es esta. Cuando Joram vio a Jehú, ya tenemos acá muerto, le preguntó, Jehú, ¿vienes en son de paz? ¿Cómo puede haber paz mientras haya tantas idolatrías y hechicerías de tu madre Jezabel? Replicó Jehú. Entonces, este Joram es el sucesor de Acab. Jehú en este momento está muy consagradito a Dios y sabe que Jezabel ha traído la brujería y la hechicería porque ha reemplazado el culto a Dios. Estamos retomando todo esto porque cuando retomemos nuevamente el ejemplo de Jezabel en Tiatira, nos vamos a dar cuenta de que muchas de las facetas de esta señora vinieron sobre esta de hace 2000 años. Pero Jehú, que ya había tensado su arco, le disparó a Joram por la espalda y la flecha le atravesó el corazón y Joram se desplomó en el carro. Y Jehú le ordenó a su ayudante Bidkar, saca el cadáver y tíralo en el terreno que fue propiedad de Nabot, el jezreelita. Imagínate cómo entonces la maldición de la profecía que Dios le había mandado a Acab ya alcanzó a su hijo. Te decía que el problema con que una mujer y un hombre en el hogar no ocupen cada uno su respectivo puesto, trae maldición, no solamente sobre ese hombre y esa mujer, sino también que alcanza a sus hijos. Y este hombre, hijo de Acab, acaba de morir simplemente porque la profecía había dicho que los hijos de Acab también iban a pasar las mismas cosas. Y ahí está. Y miren dónde lo tiran, en el terreno de Nabot, el que la mamá le había dado después de asesinar a Nabot al papá. Recuerda el día, porque en esa época eran subalternos de Acab, este Jehú y este Bidkar.
recuerda el día en que tú y yo conducíamos juntos detrás de Acab, padre de Joram, y el Señor pronunció contra él esta sentencia. Ayer vi aquí la sangre de Nabot y de sus hijos, porque es que fíjate que parece ser que no solamente para quedarse con el lote aquel, mataron a Nabot, sino también a los hijos de Nabot. Que lo que hizo Jezabel fue una cosa maluquísima. Por lo tanto, juro que en este mismo terreno te haré pagar por ese crimen. Yo, el Señor, lo afirmo. Jehú había escuchado esa profecía. Saca pues el cadáver, el de Joram, y tíralo en el terreno, según la palabra que dio a conocer el Señor. Entonces Jehú ahora se dirige hacia la capital, después de haber matado a Joram, y ¿saben quién aparece? Jezabel. ¿Sí? Cuando Jezabel se enteró de que Jehú estaba regresando a Jezreel, se sombreó los ojos, se arregló el cabello y se asomó por la ventana, bien arregladita, ¿cierto? Al entrar Jehú por la puerta de la ciudad, ella le preguntó, ¿cómo estás, Simri, asesino de tu señor? ¿Te das cuenta de la ironía? Esta señora pues no respetaba al marido, a respetar al siguiente rey, no lo respetaba. Esa estaba ya fuera de foco. Levantando la vista hacia la ventana, Jehú gritó, ¿quién está de mi parte? ¿Quién? Entonces se asomaron 2 o 3 oficiales, creo que en otra versión dice eunucos, en esta época creo que usaba la NBI. Y Jehú les ordenó, arrójenla de allí. Así lo hicieron, pintadita y todo, por la ventana. La defenestraron, ¿cómo es que se dice esa palabra? Bueno, arrójenla de allí. Así lo hicieron y su sangre salpicó la pared y a los caballos que la pisotearon. Imagínate, después de estar tan encumbrada, la muerte tan terrible de esta señora. Luego Jehú se sentó a comer y a beber, había tenido un día muy agitado, y dio esta orden, ocúpense de esa maldita mujer, denle sepultura, pues era hija de un rey. Efectivamente, ella venía de ser hija del rey de los Sidonios. Asómbrese. Pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron más que el cráneo, los pies y las manos. Ahí le alcancé a tomar una foto. Así que volvieron para informarle a Jehú y éste comentó, se ha cumplido la palabra que el Señor dio a conocer por medio de su siervo, Elías el Tisbita, que dijo, en el campo de Jezreel los perros se comerán a Jezabel. De hecho, el cadáver de Jezabel será como estiércol en el campo de Jezreel y nadie podrá identificarla ni decir, esta era Jezabel. Pues ni que a esa señora le hubieran dado con un misil, no quedó nada. Bueno, entonces, ¿por qué fuimos allá? Fuimos allá porque el Señor Jesús, quien es Dios, en el capítulo 2, cuando se dirige en Apocalipsis a la congregación en Tiatira, le dice en el versículo 20 al ángel de esa congregación, o sea, al pastor, pero tengo unas pocas cosas contra ti. La primera, que toleras que esa mujer, Jezabel, y entonces por eso nos fuimos a ilustrar un poco quién era la Jezabel del Antiguo Testamento, para sacar de ahí algunas similitudes con esta de el Nuevo Testamento. Esta Jezabel, a la cual toleraba el pastor en esa congregación de Tiatira, y digámoslo así, su cuerpo de líderes y ancianos, la toleraban, lo primero que veo en ella es que se decía ser profetisa. Es decir, esta mujer en esa congregación en Tiatira, hace 2000 años, se autonombró profetisa. Ella dijo, yo soy profeta. No fue que Dios la puso, así como puso al ángel o al pastor de la iglesia en Tiatira. A esta mujer Dios no la puso como profeta, reconociendo que en el Nuevo Testamento hay profetisas. Por ejemplo, las hijas de Felipe, el evangelista, en Hechos, que eran 4 damas, profetizaban.
O usted podrá encontrar a Ana en el Evangelio de Lucas, cuando el Señor Jesús va a ser presentado. Ana era profetisa. También tenemos, tal vez Débora podía ser profetisa y juez, allá en el libro de los jueces. Hay otra que se llama Hulda, que está en el Antiguo Testamento también. O sea, Dios no tiene problema con que haya profetisas, siempre y cuando las haya puesto Él. Pero recuerden que Jezabel también hacía lo mismo porque era una hechicera. Recuerden que llenó de hechicerías y de brujería y de idolatría a Israel en su momento. Entonces esta mujer era una suplantadora. Ella se había autoproclamado. Y como en todos los falsos, no falta quien lo siga. Además de falsa, tenía seguidores. Y estos seguidores se identificaban con ella. Y si te das cuenta, no solamente en esa congregación había problemas con esta mujer, sino que más adelante vamos a ver cuál era el otro problema que había allí en Tiatira. La congregación de Tiatira tenía muchos problemitas. Entonces, esta mujer, en primer lugar, se decía ser profetisa. Dios no la está censurando por ser mujer, sino porque había usurpado una función y no le correspondía. ¿Y qué enseñaba? Porque tiene su enseñanza. Enseñe y seduzca a mis siervos. Ella dictaba cátedra con la permisividad de ese pastor y de sus líderes. Y era una cátedra de seducción. En el Antiguo Testamento hay una expresión que dice, tienen en sus ojos vendas mágicas. La brujería hace eso. Cuando uno no depende del Espíritu Santo para hacer proezas o prodigios espirituales, tiene que acudir a los demonios, quiéralo o no. Entonces, esta mujer seducía a los siervos. Y recuerde que siervo en el contexto de Apocalipsis son los hijos de Dios. Ella los hechizaba con sus argumentos melosos y carnales. Y el Señor, aunque ella los seducía, el problema es que la gente de esa congregación era de Dios, no de ella. Y lo que ella quiere es apropiarse del liderazgo en esa congregación. Y hasta este punto lo estaba logrando. ¿Y qué le enseñaba con seducción a los hombres de esa congregación? Mire que es muy parecido a lo que Balaam le enseñó a Balac para que pusiera a las mujeres de Moab a danzar delante de los hijos de Israel. Ya que no los hizo caer por maldiciones, Balaam los hizo caer por fornicación y por idolatría. Cosa que hace esta, exactico. Entonces dice, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Fornicar no es solamente relaciones sexuales no amparadas por la bendición de Dios, sino que también fornicar acá es cuando yo, diciéndome servir a Dios, me voy para los templos idolátricos y también sacrifico allá esos ídolos. También se fornica a nivel espiritual. Esta enseñaba eso. Le enseñaba a los hombres de esa congregación, tal vez incluido al pastor y a sus líderes, tal vez, es solo un chisme, pero tal vez. Porque si usted nota, al que le llama la atención el Señor Jesús en esta congregación es al pastor, luego va a tratar con ella, pero ¿a quién le dice las cosas? Al pastor. Entonces, era una fornicación idolátrica y sexual. Además se combinaban porque en estas ciudades también había templos en los cuales había culto a otros dioses y una de las formas de adorarlos era tener relaciones sexuales con las personas que hacían esos favores en ese respectivo culto. Entonces, problemas en el asunto sexual y dice, y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Participar en los banquetes paganos. Vuelvo y repito, en esos templos idolátricos se hacían sacrificios, digamos sacrificaban un buey. ¿Recuerdan en Hechos de los Apóstoles que Pablo y Bernabé llegan a una ciudad en donde adoraban creo que era el templo de Júpiter el que estaba ahí,
y cuando hizo el Espíritu Santo un milagro a través de Pablo sobre un lisiado que había, inmediatamente trajeron una res o un becerro para sacrificárselos, diciendo que Pablo era Zeus y el otro era Hermes, algo así, dependiendo de la versión que usted lea. Bueno, esos animales que sacrificaban en esos templos paganos, luego los descuartizaban y los vendían. Cada templo tenía su respectiva carnicería. O en la plaza usted podía decir, ve, ¿qué animal de estos y de estas carnes fue sacrificado a tal dios? Esto era lo que enseñaba ella, a participar de esos banquetes paganos, en esos templos idolátricos. Tiatira como ciudad se caracterizaba porque tenía como una asociación de profesiones. Los artesanos tenían como una asociación, o por lo menos se reunían ellos. Los constructores tenían otra, como un ¿qué? Como un confenalco, algo así. Bueno, algo así. Entonces, esta gente, no hay ningún problema en que usted vaya a reuniones de abogados o de ingenieros o de artesanos, pero resulta que la gran mayoría, por no ser cristianos, pues eran con creencias paganas. Y después de tener sus reuniones de cómo trazar las calles o construir cosas, en fin, pues terminaban en una reunioncita como terminamos todos. Y eso se convertía en unas bacanales, en unas orgías, y orgías no solamente por el aspecto sexual, sino que era el desborde en comer, en fin, todos los desenfrenos. Esta mujer, Jezabel, animaba a los hombres de esa congregación a que se metieran allá, que no había ningún problema. Esa es la situación tan delicada. Y estaban en la congregación de Tiatira. Esto se lo está diciendo al pastor porque le ha dicho, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Ya vemos cómo se cumple lo que les dije. Puede que el asunto en el hogar, la mujer sea la que haya usurpado con la permisividad y el pusilánime de su marido, colaborándole porque no quiere realmente ejercer su liderazgo espiritual, pero Dios le cae al marido. Primero, en este caso, Dios le cae al pastor de la congregación y ahora va a tratar con la mujer. Entonces le dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta. Qué bondad la de Dios. Mira qué interesante. Hay posibilidad de rectificar siempre. Es que este es el Dios que tenemos. Y aquí ya tenemos al Jesús resucitado, ascendido y glorificado, que con una sola mirada pues lo puede borrar a uno. No, Él sigue siendo el dueño de la iglesia, tiene un administrador llamado pastor y tiene una cantidad de creyentes ahí que están siendo desviados, pero Él sigue cuidando por el estado de esa congregación en Tiatira. Le he dado tiempo para que se arrepienta. Arrepentirse, recuerden que implica cambiar de manera de pensar, y al cambiar mi manera de pensar, cambio mi manera de ser. Sin renovación de entendimiento no hay posibilidad, porque la gran mayoría de ejemplos que damos no son historietas, sino historias de la misma Biblia, para que sigamos renovando entendimiento. Mire que con una sola palabra, Jezabel, en Tiatira, en el capítulo 2 de Apocalipsis, nos fuimos y nos iluminamos un rato con las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Y le ha dado tiempo para que se arrepienta. Pero hay gente que no quiere arrepentir. Ella era una, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Qué locura más grande. Porque esto parece ser que el Señor Jesús le habló directamente a ella, o se lo mandó a decir como acá, tal vez con un verdadero profeta dentro de la congregación. La locura más grande es desechar el llamado de Dios a caminar en su santidad. Y es específico el Señor no se aleja, Él no la está acusando a ella de otras cosas, Él no inventa falsos positivos, Él sabe que hay fornicación. Lo que pasa es que esta mujer adoptó como su estilo de vida la fornicación que la hacía ser terca, pero el problema no era solo ella, porque arrastraba a otros en su terquedad y en su pecado. No sé qué clase de influencia tenía esta mujer sobre este pastor en esta congregación,
Tal vez era una gran ofrendadora, tal vez sostenía muchas de las finanzas de esa congregación, no sé, pero ahí estaba. No quiere arrepentirse. Esto que me lo diga un profeta, pues uno dice, lo paso. Me lo diga a mí el vecino, pues sí. Pero ya cuando le dice a uno el Señor, la cosa es muy delicada. Entonces continúa el Señor y dice, he aquí, o sea, por todo lo anterior. 1, porque usted pastor se lo permitió. 2, porque ella es una terca y no quiere arrepentirse. 3, porque me está enseñando a los hombres a ir a los templos idolátricos, a fornicar allá y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Básicamente lo que hacía Balán, recuerden, que eso fue lo que hicieron las moabitas con los hombres de Israel. Entonces, la consecuencia para esta dama es, yo la arrojo en cama. Yo, el Señor. Me habla de que sigue un trato duro para ella. La Escritura no nos da más detalles porque no sabemos si esta señora sí se enfermó y se murió. Pero pensemos en las profecías que acabamos de leer contra Acab y contra Jezabel y contra su familia en el Antiguo Testamento. Toditicas se cumplieron. Por lo tanto, si esta mujer no se arrepintió, esto se cumplió. Yo la arrojo en cama. Aquí cama es literalmente enfermedad. Pero qué ironía, se fornica en una cama. Entonces la cama de fornicación se la cambia por una cama de enfermedad. En cama de enfermedad en vez de cama de fornicación. Fuera de que va a estar enferma, le dice, y en gran tribulación. Pero si la tenemos enferma, al caído caele. No, es que la tribulación es de los que participaron con ella en el asunto. Porque miren cómo se va todo degradando. Jezabel suplantó a Acab. Acab dejó que Jezabel lo suplantara. Se dedicaron a la hechicería y a la idolatría. Fueron ellos, pero ¿quién pagó también? Sus descendientes. Jorán no tenía nada que ver en el asunto. Él simplemente iba ahí, pero también murió. Ejemplos también en el Antiguo Testamento, en el libro de Números. Usted encuentra que Coré, Datán, Abirán y On se sublevaron contra Moisés. Y cuando la tierra se abrió para tragárselos, no solamente se fueron ellos, se fueron también sus mujeres, sus hijos y hasta los animales. Se los tragó la tierra. Descendieron vivos al Seol. Qué delicado es esto de ser cristiano. Yo entiendo a la gente que no se mete, o que una vez metida se sale, pero qué bueno los que perseveramos, porque miren que el Señor está ahí, ¿en qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Ven y salite de ahí. Y en gran tribulación, dice, a los que con ella adulteran. Los seguidores de esta doctrina que ella enseñaba, porque recuerden que ella enseñaba con la autoproclamada profeta. ¿Por qué los trata así el Señor? Es que resulta que la iglesia es la esposa ¿de quién? De Cristo. Están casados con Cristo, pero el adulterio con los templos paganos era evidente. Bueno, pero a ellos también Dios les da la salida. Si no se arrepienten de las obras de ella. ¿Saben que la puerta del arrepentimiento siempre permanece abierta hasta el fin con respecto a la relación que el Señor Jesucristo tiene con nosotros? Eso es algo glorioso. Aquí no veo un Dios echando chispas y balas, sino dando oportunidades tremendas. Ahora, si no se arrepienten de las obras de ella, recordemos cuáles eran las obras de ella. Tenía un falso ministerio. Qué cosa tan tenaz uno salir detrás de alguien que no es ministro.
Sí, hoy en día que se forman tantas divisiones, peleas y conflictos y se nos sale la ONG que tenemos por dentro y decimos apoyar y pocas veces nos ponemos a mirar si realmente esa persona que aparentemente tiene la razón y la otra aparentemente está equivocada, si será que está equivocada la que aparentemente está equivocada y tendrá la razón la que aparentemente tiene la razón. Recomiendo pocos libros, pero lo recomiendo este. Se llama Perfil de tres monarcas, de Jean Edwards. Es un librito así, chirringuito, apasionante, espectacular. Lo tienen que combinar con la lectura del primer libro de Samuel y del segundo libro de Samuel para poderlo captar. Si no, va a quedar en las nubes. Si no se arrepienten de las obras de ella. Entonces, tenía un falso ministerio. Al tener un falso ministerio tiene una falsa enseñanza y además lo que enseñaba era seducción, fornicación e idolatría. Ahí está. No sé cómo se llamaría la congregación. Fornication, o sea, algo así. Si no se arrepienten de las obras de ella. Recuerden, ¿qué pasó con los hijos de Jezabel y Acab? Ahora resulta que dice, y a sus hijos, porque todavía está hablando el Señor Jesús, heriré ¿de qué? De muerte. Los hijos, pensemos, no pues que había tenido una cantidad de hijos con todos los hombres de la congregación, pensemos en los seguidores de esa corriente herética que ella representaba y promovía ahí en Tiatira. Dice, los heriré de muerte. Esto es muy serio, porque no solamente puede ser muerte espiritual, gente que se apaga, también puede ser física, gente que se muere. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Y nuestro buen Señor, que sigue siendo Dios 2000 años después, que sigue siendo muy serio 2000 años después, que sigue dándonos la oportunidad de arrepentirnos 2000 años después, y es más, hasta que Él regrese, dice, y todas las iglesias sabrán. Bueno, esto es bueno porque cuando dice todas las iglesias, recuerden que está incluyendo a los que están en Tiatira, pero también a las otras 6 relacionadas en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, y también a nosotros hasta que el Señor Jesús venga, durante todos los tiempos. Entonces dice, y todas las iglesias sabrán. Entonces, si yo era uno de los creyentes firmes en Filadelfia, que no hay ningún llamado de atención a los de Filadelfia, o en Esmirna, que no hay ningún llamado de atención en los de Esmirna, me está diciendo, pilas, el que cree estar firme, mire que no caiga, porque esta iglesia en Tiatira, que es local, allí en Tiatira, se convierte en ejemplo para todos. Y todas las iglesias sabrán. No en son de chisme, imagínate lo que pasa en Tiatira, ya hay una mujer que se costó. Y ese pastor de... No, señor. Para cuidarme de incurrir en esas cosas. Es más, en Tiatira había gente que no seguía a esa mujer, estaban bien con Dios. Nos muestra lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas, el que crea estar firme, mire que no caiga. Para cuidarse entonces de incurrir, ese se sabrán, en esas cosas que esta mujer fomentaba y allí se permitían. Y también para saber, indudablemente, y no se nos puede olvidar, que el Señor Jesús ve y sabe todo lo que hacemos y todo lo que decimos. Todo lo que hacemos y todo lo que decimos. ¿Qué es lo que debo saber? Porque si el versículo terminara ahí, uno se podría imaginar, y todas las iglesias sabrán. Lo bueno de la palabra es que es tan milimétrica, hace el corte quirúrgico tan exacto, que si yo me paso me excedo, pero si me quedo acá me quedo cortico. ¿Qué es lo que debo saber? Que yo soy el que escudriña la mente y el corazón.
Nuestro Dios Jesús es ese. ¿Qué es escudriñar? Es penetrar hasta los tuétanos mismos, como dice Hebreos 4:12. Se mete hasta allá, hasta lo profundo de nuestro intelecto, de nuestras emociones y de nuestra voluntad. Escudriña la mente, no hay lugar oscuro, cuarto secreto en nuestra mente, neurona a la cual Dios no pueda entrar. Él directamente, tan celosamente nos anhela. No solo la mente y el corazón, la mente es lo que se piensa, el corazón lo que nos mueve en voluntad a realizar esos pensamientos. Él sabe todo, que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y aquí no es a la loca, todos por pareja, no dice, y os daré a cada uno según qué, vuestras obras. Entonces vuelvo al punto, a Acab le dio según sus obras, a Jezabel según sus obras, a Adán según sus obras, a Eva según sus obras, al pastor de Tiatira según sus obras, a Jezabel según sus obras, a los que seguían la doctrina y la enseñanza de Jezabel según sus obras, y al resto de seguidores llamados hijos allí según sus obras. Eso no es que, como Dios le llama la atención a mi marido, entonces yo voy a quedar impune, o como la que me hizo caer en esto fue mi mujer, entonces le voy a echar la culpa a ella. No, señor, no podemos caer en el juego de la mujer que me diste y ella, la serpiente, no. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Les decía al inicio de este asunto con Tiatira que nosotros necesitamos entender algo. Siempre hay gente bonita en cada congregación. Así tengamos un pastor permisivo como este y una mujer tan desviada como aquella. Mire lo que Dios dice. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira. O sea, había gente juiciosita en el asunto. No estaban en Esmirna ni en Filadelfia, estaban en Tiatira, pero eran leales. Mire. Porque es que Dios no actúa sin evaluar. Como te digo, no hace las cosas al bulto. A vosotros y a los demás. Es decir, los que no participaban de estas cosas que acabamos de censurar con respecto a lo que Jezabel, fuese su nombre o no, estaba enseñando a esta mujer. Entonces, no participaban de eso, pero estaban ahí en la congregación en Tiatira. No sé qué tan peligroso sea eso, pero eran leales. Digo, peligroso en cuanto a que tanta influencia, si uno ve haciendo esas cosas al que está allá al frente y ve a una señora que está enseñando ahí y el que está al frente es el que se lo permite, no sé hasta qué punto uno pueda ser leal a las Sagradas Escrituras y permanecer, pero los hay. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina. ¿Por qué? Porque desechan lo que es malo a los ojos de Dios. Recuerde que doctrina es enseñanza. Y una de las cosas que nos dijo anteriormente es que esta mujer enseña, que se dice profetiza, enseñe y seduzca. Enseñanza es doctrina. Siempre estoy enseñando, sea lo bueno, sea lo malo, sea lo bíblico o sea lo antibíblico. En un grupito que tenemos los jueves de renovación de entendimiento con unos hombres, nos hemos propuesto menos internet y más Biblia. Porque hay tanta información en internet y a veces nos dedicamos solo a eso en vez de ir a las Sagradas Escrituras, que son las que tienen la verdadera fuente de información. Pero yo creo que estamos haciendo las cosas bien.
Yo creo que estamos haciendo las cosas bien porque, por ejemplo, no los veo en una luz de preguntas con respecto a si es el fin. Si un misil de eso se desvía, entonces fue que se le escapó. Sí, los felicito. Los veo muy bien seguros de lo que está ocurriendo por allá en las tierras bíblicas. Felicitaciones. Y no inundaron esto de preguntas de cibernautas. ¿Por qué? Por las Sagradas Escrituras. Sólidos, ¿sí o no? ¿Qué está pasando allá? Otra escaramuza. A cuantos no tienen esa doctrina, a ver, vamos acá. Ay, aquí. No vamos a poder terminar hoy. Qué charro. Porque también dice, la doctrina es lo que enseñaba a Jezabel, a fornicar y a la idolatría. Y además agrega, y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Taratatán. Hay cosas, mis amigos y mis amigas, en las que ni debemos interesarnos. Usted y yo debemos ocupar nuestra mente con la renovación sana de la mente. Hay gente que renueva la mente con basura. La renovación sana de la mente solo viene de las Sagradas Escrituras. Mire que el Señor dice, lo que ellos llaman, alaba a los que no han conocido lo que ellos llaman, porque estaba dentro de la doctrina que se pega a lo de Jezabel, y lo llaman las profundidades de Satanás. Esto tiene que ver, si usted nota, en la primera, la segunda y la tercera carta, que le da muy bien escucharla esta noche, junto con este asuntico de Tiatira, porque al fin y al cabo es el mismo apóstol Juan el que escribe ambas cosas. Cuando usted lee íntimamente la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, se va a dar cuenta que él hace mucho énfasis en que Jesús es el Cristo, en que es Dios hecho hombre, porque está enseñando el billete bueno. Lo que ocurría en la época en que Juan escribe las cartas era que había una corriente que llamaban los gnósticos. Para los gnósticos era increíble, por lo tanto no creían en que un Dios todopoderoso, santo y justo pudiese hacerse hombre. Era como, no sé, para ellos era como ver Dios convertido en una cucaracha. Ellos no creían en la encarnación del Señor. Y al no creer en la encarnación del Señor estaban totalmente desviados porque precisamente Dios se hizo hombre en Cristo Jesús y ellos no creían en la encarnación de Cristo Jesús. Entonces, estos gnósticos que creían que la carne era tan mala que Dios no podía encarnarse en ella como ser humano, se dedicaron a explorar las cosas ocultas de Satanás. No se asuste por el nombre, las profundidades de Satanás. No. Ellos decían que, y unas corrientes de ellos, que ya que la carne era tan mala y el espíritu era el que realmente tenía su relación con Dios, nos dedicáramos con el espíritu a relacionarnos con Dios y con el cuerpo ir a todas esas bacanales que hacían en los templos idolátricos, al fin y al cabo, pues explorar las profundidades de Satanás en la carne y lo que hacían nos serviría mucho para tener una mejor comunión con Dios. Imagínate a dónde llegan las cosas. Entonces, el mismo Juan en sus cartas, en vez de profundizar en lo que ellos hablaban acerca de las profundidades de Satanás, y al no prestarle atención a la encarnación de Cristo, Juan, en vez de ahondar en las profundidades de Satanás y en sus cosas terribles y en lo que los practicaban, ahondó mejor en la encarnación misma. Es decir, en vez de dedicarse a conocer lo falso, profundizó en lo verdadero. Y es una tentación constante uno tratar de averiguar, ¿y qué es lo que hacen en esos cultos? ¿Y qué es lo que hacen allá los satanistas? ¿Y qué es lo que hacen allá los que creen en otras doctrinas? No. Entonces recuerden, estos falsos maestros que propugnaban para que la gente conociera las profundidades de Satanás, sostenían entonces que el hombre era un ser espiritual, que debía conocer las profundidades de Satanás.
tomando parte de todas las actividades paganas de la comunidad allí en Tiatira, por ejemplo. Sus fiestas, sus sacrificios paganos, sus prácticas inmorales, basados en que todo lo material era malo, incluido el cuerpo. Y como solo el espíritu es bueno, no significa, no importa lo que yo haga con el cuerpo allá en esas bacanales, lo importante es que mi alma sigue siendo pura. Y créanme, había gente que les copiaba y hacían eso. Entonces, vamos a dejar ahí para que la próxima vez, si Dios nos lo permite, miremos que en vez de dedicarnos a conocer las profundidades de Satanás, dedicándonos al cuerpo, dedicando nuestro cuerpo a las orgías, a las borracheras, a las fornicaciones, a los adulterios, a los robos y a todas esas cosas, miremos, por ejemplo, qué nos aconseja el apóstol Pablo en el capítulo 6 de Romanos y en el capítulo 12 con respecto a que debemos consagrar nuestro cuerpo después de haber conocido de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar renovando el entendimiento con tu santa palabra, que nos coloca un ancla en el alma para no dejarnos llevar por todas las noticias o los vientos de doctrina, saber con sobriedad qué es lo que nos ha tocado vivir en esta generación y que según tu palabra debemos afrontar cada generación que nos corresponda hasta que tú retornes esperándote a ti, totalmente pendientes de ti, dedicados completamente a ti. En el nombre de Cristo Jesús, amén.